¿Alguna vez te has preguntado cuál es la verdadera razón por la cual tú amas a Dios? Yo sí. Acompáñame y te cuento. Saludos amigos y bienvenidos a FEA, un podcast lleno de historias de fe, esperanza y amor. Hace unos días celebramos en Puerto Rico la Semana Santa. Otros le llaman la Pascua o la Semana Grande. Y a pesar de los diferentes nombres, mi gente, se refiere a lo mismo, a la conmemoración del sacrificio de Jesús en la cruz. La verdad que es bien bonito ver que gran parte de la comunidad cristiana elija fechas para recordar eventos importantes, como lo es la Navidad, para el nacimiento de Jesús, aunque sabemos que no nació en esa fecha, ¿verdad? Y la Semana Santa, que tampoco tenemos la confirmación o la certeza de que fue en el mes de abril. De todas formas, lo que se desea es honrar de forma especial a Jesús. Miren, la Semana Santa se celebra de diferentes formas y con diferentes tradiciones, dependiendo del país y de la costumbre. Eso yo sé que todos ustedes lo saben. Por ejemplo, hay algunas religiones que en esa semana no comen nada de carne. Otras están todas las semanas en la iglesia haciendo presentaciones especiales alusivas a la muerte de Jesús. Y esto me hace recordar y yo sé que también les traerá esos recuerdos a los que son contemporáneos conmigo. Aquello, cuando yo era niña, imagínate, no les voy a decir. Pero yo recuerdo que mi mamá preparaba el pescado en escabeche y yo era loca porque llegara esa Semana Santa, porque miren, era la única fecha en que mi mamá preparaba aquel pescado riquísimo. En esa época, los más jóvenes dirán, ¿qué? Pues sí, en esa época no existía Netflix, ni la tecnología, ni los celulares, nada de eso. Ahí lo único que se hacía era ver televisión, que a veces era blanco y negro, después cambió a colores. Y lo que veíamos en Semana Santa eran las películas de Jesús. Bueno, yo me las sabía de memoria. Lo brutal era que no daban anuncios porque era Semana Santa y eso a mí me encantaba. Miren, tengo que decir que eso era como una locura, porque todos los años ponían las mismas películas, pero cuando yo digo las mismas películas, mi gente, las mismas, y todos los años uno lloraba como si fuera la primera vez que la veía. Era increíble. Yo no sé cómo en otros países lo hacen, pero aquí en Puerto Rico en esos días es un duelo por la muerte de Jesús y son sagrados. Antes yo sentía que era mucho más, déjame ver cómo lo puedo decir, éramos mucho más estrictos, voy a usar esa palabra. Hoy día es tal vez un poco más relajado el tema, pero aún así los cristianos mantienen unas costumbres que no han cambiado. Miren, por ejemplo, empezábamos desde el jueves. Ese día ya tenías que ir recogiéndote y dejar de salir o hacer las cosas que fueran y sentarte a ver películas y en la noche ir a la iglesia. Los viernes, ese era el día más especial y sigue siéndolo, pues obviamente porque fue el día que se crucificó Jesús. Ese día no se te podía ocurrir decir que ibas para la playa o hacer alguna otra actividad que no sea estar en tu casa, ver película o ir a la iglesia porque serías brutalmente castigado por Dios. Así que ese día era más película, más pescado y en la noche más iglesia. Todos los comercios estaban cerrados y la gente muy medida y espiritual esperaban el sábado con ansias. Porque el sábado era el party, mi gente, o sea, sábado de gloria. Eso era, pero mira, una fiesta en todas partes para ir a bailar, a celebrar. Allá tomaban ron, fumaban, gozaban a rienda suelta, mi gente. Y yo soy testigo de esto porque mi mamá tenía un salón de belleza y ese sábado ella abría más temprano que nunca porque estaba lleno el salón de todas las damas que llegaban a arreglarse porque en la noche tenían su fiesta de sábado de gloria.
Santo, como es este cerebro. Miren, yo aquí contándoles, estoy sintiendo hasta el olor que había en el salón. Puedo decirles cómo entraba la gente, cómo la gente salía. Se puede sentir el fresquito que se sentía en esos días. Ay, Dios mío santo. La verdad que Dios se pasó cuando creó el cerebro humano, ¿verdad que sí? Es más, hasta me acuerdo de las orquestas de merengue que para esa época estaban de moda, las de salsa, que mi mamá ponía ahí en el salón para que la gente, ¿verdad?, escuchara lo que ella terminaba su trabajo. Ay, ay, ay. Bueno, y el domingo se celebraba la resurrección de Jesús. Que yo recuerde, mi mamá jamás pudo reponerse a una noche de sábado de gloria para poder llegar el domingo a su iglesia a celebrar la resurrección. Este es un recuento de lo que yo obviamente recuerdo de mi niñez y no todo el mundo celebraba, por supuesto, la Semana Santa de la misma forma. Hay personas muy conservadoras donde definitivamente en esa semana no hacían absolutamente nada, todo enfocado en Jesús. Bueno, ustedes dirán, pero Beli, ¿por qué tú estás hablando de esto? ¿Tú nos quieres robar la alegría de celebrar la Semana Santa? Pues no, para nada quiero hacer eso. Esa no es la intención de este podcast de hoy, sino es que yo quisiera que todos nos preguntáramos si realmente Jesús se siente honrado de la forma que nosotros conmemoramos su sacrificio. Como yo les dije, no hay mucha diferencia en las celebraciones que se hacían ¿verdad?, en la época en que yo era una niña a las que hacemos en el tiempo presente, o sea, en hoy. Honestamente, eso me hizo a mí preguntar, ¿contará eso en el cielo? Miren, eso me recuerda a mi mamá. Ella siempre es una parte importante en mis podcasts porque es que influenció tanto en mi vida. Miren, yo recuerdo que ella era católica y ella se sentaba con su rosario a repetir sus plegarias, Santa María, Madre de Dios, y de momento, oye, Beverly, ¿tú sabes si aquella clienta me trajo los rolos que se llevó prestado? No, mami, no sé. Santa María, Madre de Dios. Oye, Beverly, ¿tú echaste la carta que yo te di en el buzón? Sí, mami, la eché. Ok, Santa María, Madre de Dios. Oye, aquella vieja es tan chismosa. La verdad que la próxima vez que venga, ay, Dios mío, Santa María, Madre de Dios. Y mi hermano le decía, mami, tú no sabes que tus oraciones no pasan del techo. La verdad es que muchos de los cristianos piensan que haciendo una conmemoración llena de costumbres que no son bíblicas por un día, por 2 días, por la semana entera, tocamos el corazón de Jesús, lo honramos y con eso aseguramos el espacio, miren, VIP en el cielo. ¿Saben qué? Lamento decirles, mi gente linda, que no funciona así. Dios Padre, Jesús y Espíritu Santo no necesitan de nuestras costumbres o nuestros rituales para ser honrados. Miren, solamente honramos realmente cuando los amamos, los obedecemos y vivimos para ellos todos los días de nuestra vida. No puedes los viernes morirte llorando en una iglesia de emoción o por una película para el sábado hacer todo lo opuesto a Dios. ¿En serio? ¿Creen que eso honra a Dios? Mira, de verdad, como dije hace un ratito, yo no quiero dañarte esa emoción de celebrar la Semana Santa. Simplemente en mi corazón siento esa voz que me dirigió hoy para hacer este episodio, que estoy segura que no le va a gustar a todo el mundo, pero mi obediencia a mi Señor va por encima de la aceptación de las personas, y eso lo digo con mucho respeto. ¿Por qué honrar a Jesús? Esa es la pregunta que todos debiéramos hacernos. ¿Porque lo amamos? ¿Por lo que representa en nuestras vidas? ¿Lo amo por conveniencia? ¿Por los milagros que puede hacer en mi vida? ¿O porque amarlo significa que hay muchas cosas que se me van a hacer más fáciles? Yo creo que todos nos debiéramos de hacer esas preguntas antes de celebrar, de conmemorar las fechas más importantes de Jesús. Miren, mi gente, les cuento que hace 6 días a mi esposo lo hicieron una operación
Y milagrosamente, el doctor entró a remover una masita en la ileostomía que él tiene y encontró una fístula que era imposible de verse a simple vista y que hubiera sido mortal para él por el lugar la que se encontraba. Así que yo estaba conversando con Omalier sobre ese nuevo milagro que Dios hizo en nuestras vidas. Y le dije que nuestra razón para alegrarnos y amar a Dios y adorarlo no podían ser los milagros. Aunque Dios no nos hiciera un solo milagro en nuestra vida, aún así debiéramos amarlo. Simplemente porque su supremacía, por ser el creador de la existencia, solo por permitirnos respirar, por haber entregado él a su hijo. Y a Jesús agradecerle por no rendirse, por llegar a la cruz y regalarnos la vida eterna. Solo por eso debiéramos adorar a Dios. ¿Acaso eso no es suficiente, mi gente? Miren, nuestra relación con Dios no puede estar sujeta a lo que Él nos da o lo que podemos lograr, sino al amor. En esa conversación con Umaliel, terminamos reconociendo que aunque Él hubiese muerto ese día, yo le daría la gloria a Dios. Yo no necesito que Dios haga un milagro en mi vida para yo amarlo con todas las fuerzas de mi ser. Miren, en Apocalipsis, en el capítulo 21, los invito a que lean todo ese capítulo. Dice, y voy a parafrasear, que no habrán lágrimas, ni muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor en el cielo. Y en el versículo 21 dice que las puertas del cielo son de perlas, que las calles serán de oro puro transparente como el vidrio. Y estas de verdad que son, mira, razones tentadoras para uno decir, wow, yo quiero ir al cielo. Sin embargo, esas no son las razones correctas por las cuales nosotros debiéramos motivarnos para llegar a la eternidad. Tampoco el anhelo de encontrarte con tus seres queridos puede ser esa motivación de querer llegar al cielo. En Salmo 145 dice, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Mi gente linda, esa es la verdadera razón y la verdadera motivación por la cual nosotros queremos a Jesús y anhelamos llegar al cielo. Nuestro Padre eterno debe ser nuestra inspiración para alcanzar esa eternidad. Nuestro tiempo eterno escuchando, admirando y mirando cara a cara a nuestro Creador. Por lo tanto, y resumo, no es el ritual de las fechas, lo que comemos o lo que hacemos o dejamos de hacer. No son los milagros o los beneficios. Lo único que cuenta es nuestro amor verdadero y nuestro anhelo de vivir en esta tierra y en el cielo para Cristo. Dios es honrado con nuestra obediencia y nuestro amor, mi gente. Él no quiere nada más. Dios sabe que muchas de mis oraciones han sido que no me importa si en el cielo me espera una choza, mientras yo pueda estar cerca de sus pies para adorarle por la eternidad, será suficiente. Los invito, como siempre, a reflexionar, pero sobre todo a hacer cambios en sus vidas, todos dirigidos a convertirlos en esa persona que Dios desea. Deseo de todo corazón, mi gente, que desde hoy determines honrar a Dios con tu amor, con tu compromiso y obediencia, con esa lealtad con el Dios omnipotente, el supremo, el alfa y el omega, el principio y el fin. Y que para Él sea toda nuestra adoración desde hoy y por la eternidad. Mis amigos, si este episodio les gustó, por favor, denle un like y déjenme un comentario, pero sobre todo, por favor, compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Así que será hasta la próxima y no olviden que como siempre les habló su amiga Beverly la Fea.